del maestre de la Ferrier, la visión del muy sublime maestre avatar, el doctor Serge Raynaud de la Ferrier, da a conocer de que hay tres ciencias sagradas. Posiblemente haya más, pero ahí menciona tres, ¿sí? Sobre todo porque pone ahora sí que como ejemplo ese simbolismo de los Reyes Magos que allá en Belén, allá en esas épocas, hace un poco más de 2000 años, esos tres Reyes Magos que confluyeron en ese Medio Oriente, ¿sí? Depositaron tres regalos: oro, incienso y mirra, dando a entender el punto de vista del maestre de que ese oro era la alquimia, el incienso, la astrología, y la mirra, la magia, ¿sí? Por la confluencia de esos tres continentes en ese punto geográfico, ¿sí? De Europa, de África y de Asia, ¿sí? Ah, mencionamos que era así, grosso modo, definir grosso modo cada una de estas ciencias sagradas, y a su vez, como para entenderlas un poco más, el maestre, este eminente sabio francés, desglosa en tres ciencias a su vez cada una de estas ramas principales: de la astrología tres, de la magia tres y de la alquimia tres. Y nos dimos la tarea de definir cada una de esas, ¿sí? Total, hicimos 12 definiciones y hablamos someramente de esas, dando a entender de que en un momento dado, dentro de estas pláticas, dentro de esas charlas, ahondemos más profundamente, ¿sí? Tanto de la alquimia como de la cabalá, del yoga, simbolismo, el esoterismo, la arqueometría, la magia, etcétera, incluyendo, lógicamente, la astrología y la teurgia, ¿sí? Eso fue lo que vimos en la primera clase. En esta segunda clase, pues vamos a platicar de lo que es la astrología, pero no vamos a hablar así totalmente de la astrología, sino nada más el porqué de la astrología en este caso y de la teurgia en este caso, lo vamos a desglosar aquí en este colegio, ¿sí? No son clases así exhaustivas de la astrología, ¿verdad? Porque más bien de la profundidad, de la esencia de los conceptos. Y en esta primera parte de astrología y de teurgia, que posiblemente la parte de la teurgia la dejemos para la próxima ocasión, y hoy únicamente de la astrología, pero veremos de qué trata esto, ¿sí? Empezamos, por ejemplo, mencionando esta diapositiva de los elementos básicos de por qué astrología en este colegio de astrología y de teurgia, ¿sí? La astrología, pues ya sabemos que es una ciencia sagrada, es una ciencia muy importante, que se le llama también la ciencia de los cielos, la ciencia de arriba, ¿sí? Así como hay una ciencia de arriba, habrá una ciencia de abajo y algo intermedio. La de arriba, la astrología; la de abajo, la magia, porque tiene que ver con esos encantamientos, sortilegios, aspectos mágicos, teúrgicos, relacionados con la tierra, ayudados por la luna, ¿sí? Y hay una parte intermedia, la ciencia del medio, vamos a llamarle así, que sería la alquimia, algo que une lo de abajo con lo de arriba, ¿sí? Siendo una de las premisas la transmutación de la piedra bruta en oro, de la piedra de aquí de la tierra en oro de allá arriba. El oro precisamente está relacionado con el sol, o sea, el cielo, arriba,
¿sí? Por eso la alquimia es considerada la parte intermedia, la que une arriba con lo de abajo. El plano humano, ¿sí? Con el plano sagrado o divino, o como le quieran llamar ustedes. Plano espiritual, plano angelical, algo suprahumano, algo más allá del plano humano, de este mundo nuestro que palpa, que concibe, que percibe esos conceptos terráqueos, ¿verdad? Terrenales de la naturaleza, la tierra, el agua, el aire, el fuego, ¿sí? Esa parte de abajo, parte de nosotros, de la tierra. Habrá algo superior, algo muy superior que se dice que es la que gobierna el mundo, ¿sí? Esa inteligencia superior que gobierna el mundo. Y creo que sí lo gobierna, ¿sí? Démonos cuenta, por ejemplo, ¿sí? Puedo decir unos tópicos comunes, como es el clima. El clima es agobiante en algunas regiones, extremoso, frío o caliente, lluvioso, mucha agua, ¿sí? Muchos, en otras franjas, otras zonas de la Tierra, sismos frecuentes, erupciones volcánicas por otro lado, etcétera. Y esas son, aunque forman parte de la Tierra, ¿sí? Sin embargo, estamos sujetos a esas fuerzas de la naturaleza descomunales, que algo las gobierna, así como algo nos gobierna a nosotros, esa inteligencia que nos gobierna, la respiración, la nutrición, el lenguaje, la percepción de las cosas, es algo que tenemos implícito y así la tierra tiene también cosas implícitas, ¿verdad? Como tenemos nosotros, lo tiene la tierra misma. También la Tierra recibe influencias cósmicas, así como nosotros también, por estar adentro. Y según se dice, como lo que nosotros tenemos, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros sentimos, lo tiene la Tierra. O a lo mejor es diferente, es al revés, ¿sí? La Tierra siente, la Tierra percibe, la Tierra piensa, la Tierra se nutre a través de nosotros, los seres humanos, etcétera. ¿Ok? Entonces, estos elementos básicos de por qué la astrología vamos a estudiarla en este colegio. Desglosarla así, ligeramente, o lo que podamos profundizar. Por ejemplo, aquí está, en ese cuadrito amarillo, está nuestro sistema solar. El Sol se ve ahí un punto amarillo, relativamente muy grande ese punto amarillo. Bueno, total que ahí está nuestro planeta, Tierra. Hay una fotografía que salió hace poco donde se ve la galaxia, la Vía Láctea. Dice, la Vía Láctea con nuestro sistema planetario. Ponen ahí una marquita. Y luego la misma fotografía sin la marquita, sin ese símbolo ahí extra, dice, la misma galaxia, la misma Vía Láctea, pero sin el sistema planetario. O sea que si nuestro sistema planetario, nuestra Tierra, desapareciera del mundo, no pasará nada. No pasa nada, ¿sí? Es uno dentro de los miles de millones de cuerpos estelares que hay, ¿eh? En nuestra galaxia, aproximadamente 400.000 millones de estrellas. Quítenle quítenle una estrella, o sea, un sol, ¿cuánto queda? 399.999 millones de estrellas. Casi no es nada, ¿verdad? Entonces parece ser que no nos interesa eso. O sea, que no nos interesa la vida de la Tierra. Creemos que va a ser para siempre y que podemos abusar de ella, destruirla, ¿sí? Hay tanta gente en esa Tierra que quiere que se acabe el mundo, ¿sí?
Desde antes del año 2000, surgían por ahí las historias de que en el año 2000 se iba a acabar el mundo, en el 2012 otra vez, 2020 otra vez, 2025 también se va a terminar el mundo. Tanta gente que quiere que se acabe el mundo y el mundo se acabará cuando sea necesario, no por el pensamiento o la autoridad de los líderes del mundo, que abusan, que utilizan mucho los recursos humanos y de la naturaleza, ¿sí? Pero no saben el riesgo que corre nuestro planeta. Total, aquí está nuestra planeta Tierra, nuestro sistema planetario. Fotografías muy interesantes, lanzadas por el telescopio James Webb, ¿sí? Ahí está. Algunas de esas formas que tiene nuestro universo infinito. Posiblemente ese puntito que están viendo ustedes sea solamente un puntito, pero ¿qué hay? Si ese puntito, nos acercamos mucho a ese puntito, a lo mejor va creciendo, va creciendo, va creciendo. Como ese suceso de las llamadas de las cabrillas, ¿sí? Esas 7 estrellitas que las vemos ahí juntitas. A simple vista se ven siete estrellitas, a simple vista. Pero con un telescopio, en lugar de 7, vemos 20. Traemos un telescopio más potente y en lugar de 20, vemos 200, algo mucho más potente todavía, y veremos miles de estrellas. Entonces, cada uno de esos puntitos habrá miles, si no millones de puntitos más, cada uno de ellos. De tal forma que es infinito nuestro universo. ¿Sí? Bueno, está para pensarse, ¿verdad? Ahí después pensaremos de otra forma, ¿verdad? Tratando de desentrañar esos misterios de la naturaleza, ¿sí? Esas galaxias, esas fotografías de las galaxias que nos mandan los telescopios, que son increíblemente hermosas, ¿eh? ¿Sí? Bueno, tal vez los coloridos no sean así como se menciona, ¿verdad? Sí, que tendrán un espectro especial, un aditamento especial como para poder delimitar una galaxia de otra. Y esa coloración, pues ahí los hace distinguir. Bueno, ese es el universo general, ¿sí? Entonces, cúmulo de energía, ¿verdad? Radiaciones cósmicas tremendas que llegan hasta nosotros. Para empezar, la luz visible, ¿sí? Si no hubiera luz, no viéramos esas estrellas. Pero como emanan luz, ondas electromagnéticas, logramos verlas. Pero aparte de esas radiaciones visibles, hay invisibles, como los rayos X, los rayos gamma, los rayos ultravioleta, ¿sí? Radiación infrarroja también, ¿sí? Flujo de neutrinos de alta velocidad, casi hasta la velocidad de la luz, que atraviesan la Tierra, ¿sí? Mucha radiación cósmica que afortunadamente tenemos los protectores que forman nuestra aura, la capa atmosférica, con esas capas que va teniendo desde la litosfera hasta la ionosfera, y el campo magnético, del polo norte al polo sur. Esos dos en conjunto forman nuestra aura de la Tierra, que es nuestra protector, ¿sí? Gracias a esa protección que tenemos, muchas de esas radiaciones no llegan directamente hacia nosotros, sino a lo mejor diluidas o bien impedidas. Ah, nuestra Vía Láctea, la que está aquí en el ángulo inferior izquierdo, ¿sí? Donde por ahí allá abajito está el sistema planetario nuestro, en esa Vía Láctea, nuestra galaxia, ¿sí? Son
más o menos 50 galaxias. Aquí hay dos, la Vía Láctea y la Andrómeda, hay dos. Otras 48 más están girando en el mismo sentido, como si un movimiento autónomo de las otras demás. Hay miles de millones de galaxias, miles de millones, pero aproximadamente 50, ¿sí? Que son nuestras primas, nuestras vecinas, giran al mismo tiempo, ¿verdad? Sobre un punto imaginario central, ¿verdad? Acá habrá otras 50, 20, 100 que están girando independientemente de cada de la de nosotros. Acá otras más, independientes, como si fueran células autónomas, células, ¿verdad? Recuerden que el conjunto de células puede formar un órgano. Posiblemente ese órgano, ahí estemos nosotros, porque ahí estamos nosotros, ¿no? ¿Qué órgano seremos? No creo que el corazón. Si fuéramos amorosos, cariñosos, comprensivos, tolerantes, respetuosos, toda la Tierra, los casi 10.000 millones de habitantes de la Tierra, posiblemente estemos en el corazón de ese gran ser inconmensurablemente grande, ¿verdad? Pero ahora estamos en los intestinos o en el dedo gordo del pie derecho. Bueno, quién sabe. Pero que formamos parte de una célula cósmica, vamos a llamarle así, un órgano cósmico, eso que ni qué. Bueno, aquí están dos constelaciones. Es una mucho más grande que la nuestra. Contiene aproximadamente 1 billón de estrellas y nuestra Vía Láctea, pues más o menos de la mitad de esa, menos de la mitad. Entonces es una cosa gigantesca, ¿verdad? ¿Ok? Qué bueno que está a 2,5 millones de años, ¿verdad? Se calcula que dentro de unos 10.000 millones de años nos juntaremos. Juntaremos. Bueno, quién sabe. Total, dice, el estudio integral de las ciencias del cielo comprende la astronomía, la astrología y la astrosofía. Aquí está una fotografía de nuestro sistema planetario, de nuestra familia planetaria. El Sol como padre, el creador, el que nos da la vida, el Sol. Sin el Sol no viviríamos, pero ahí está el Sol dándonos la vida. ¿Quién nos mantiene? ¿Quién nos hace mantener vivos? Pues la Luna, ¿sí? La Luna es aquel astro, ¿sí? Que nos invita a nacer, a recrearnos, a nutrirnos, pero que también nos invita a morir y a revivir o volver a nacer, ¿sí? Es un tema que después hablaremos de ello. Pero aquí está básicamente nuestro sistema planetario. Planetas terráqueos, o sea, de tierra, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Planetas de gases, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son gigantescos, ¿verdad? ¿Sí? Y Plutón, que muchos lo degradan, ¿sí? Sí, diciendo que es un planeta enano, ¿verdad? Así como Haumea, como Eris, como Makemake, que forman parte de ese cinturón de Pierre, ¿verdad? ¿Sí? Es un conjunto de cuerpos, una cantidad enorme de cuerpos que están más allá de la órbita de Neptuno. Y dentro de esos cuerpos hay unos grandes, no tan grandes como nuestros planetas de Tierra, ¿verdad? Pero dentro de los más grandes está Plutón, Haumea, Eris y Makemake, ¿verdad?
¿sí? Y que a su vez, algunos de estos que he mencionados tienen satélites naturales, como Plutón, que tiene 4 satélites naturales. El más, sí, más conocido de ellos es Caronte, el satélite Caronte o la luna de Plutón llamada Caronte, ¿verdad? Y los otros planetas de gas que tienen anillos, ¿sí? Los más conocidos, los más vistosos son los de Saturno, ¿sí? Y los más, digamos así, el eje, el eje sobre el cual gira el planeta, está tan inclinado, ¿sí? Que pareciera ser que gira al revés. Estoy hablando de Urano. Por eso se considera que se sale de lo normal, busca cambios, es diferente Urano, precisamente por ese eje tan inclinado que tiene. Bueno, ahí están los planetas nebulosos, planetas de gases y los planetas de tierra, que son pequeños. Y hay un cinturón de asteroides, ¿sí? Ceres, Palas, Vesta, Higia, Juno, que en ese orden es el más grande al más pequeño. Hay muchos más de todos tamaños, ¿no? Pero esos son los más importantes. Si recordamos algunos de esos planetas, que son 10 los planetas que consideramos en esta astrología, ¿sí? Y 12 signos del zodiaco, dando a entender de que en un momento dado, 2 planetas más, ¿sí? Se incluyan para tener un planeta gobernante en cada uno de los 12 signos. Posiblemente sea Ceres, uno de ellos, Palas, otro de ellos, quién sabe. Ahí habría que ponerse de acuerdo, primero la Asociación Internacional de Astronomía, ¿sí? Tendrá que decidir, pues sí, ese asteroide no es asteroide, es un planeta, ¿sí? Entonces ya al nombrarlo en forma oficial, eh, la comunidad astronómica, ¿sí? De que un asteroide ya es planeta, o 2 asteroides que ya sean planetas, pues aquí los astrólogos se pondrán de acuerdo para asignar qué planeta, de esos dos, qué signo es el que van a gobernar. Falta poco para eso, ¿no? Pero ese es como que tarde o temprano así pasará. Así como tarde o temprano se asignó Urano, Neptuno y Plutón, ¿sí? Asignados como regentes a unos signos del zodiaco, ¿sí? Cuando antes nada más había 7 planetas, los, los tradicionales, los autorizados, por decirlo así, esos 7 repartidos en los 12 signos, ¿verdad? Ya después esos 3 se agregaron al zodiaco. Y así en un momento dado, en un futuro no muy lejano, 2 más se incluirán para tener 12 planetas, 12 signos. ¿Ok? Bueno, pues ahí está cómo qué comprende la ciencia del espacio, la ciencia de los cielos, la astronomía, la astrología y la astrosofía. La astronomía es pues, prácticamente todo lo que estamos hablando. ¿Sí? De lo que estamos hablando ha sido nada más de cuerpos estelares que tienen movimientos, tienen tamaños, tienen formas, tienen distancias, tienen ciertas velocidades de desplazamiento, de rotación, de traslación, ¿sí? Esa es la astronomía, ¿verdad? La naturaleza física de los astros, esas características que se pueden medir, contar, ¿verdad? ¿Sí? Pesar, calcular la estructura físico-química, sus componentes principales, su atmósfera, cómo es, todo eso estudia la astronomía. Pero la parte subjetiva, la parte metafísica,
física, psicológica, la parte más esencial la estudia la astrología. ¿Sí? ¿Sí? Eso ya es algo más, una octava superior de lo que es el cuerpo. El cuerpo, llámese planeta, asteroide, cometa, como se le quiera llamar ese cuerpo, ¿sí? Por el simple hecho de existir, de estar ahí presente, algo emana en él. Algo emana porque tiene unos componentes ahí. ¿De qué está estructurado esos componentes? La esencia de esos cuerpos, ¿qué tiene adentro? Y eso que tiene adentro lo emana, ¿sí? Es como nosotros los seres humanos que vemos pasar a la gente y no solamente estamos viendo el cuerpo, bueno, sí vemos el cuerpo únicamente, pero a lo mejor esa persona va pensando algo, ¿sí? Como nosotros que pensamos. Esos pensamientos, aunque no lo vemos, aquí habrá algo en nuestro alrededor. Es pensamiento, emociones, sentimientos. A veces vemos a las personas y decimos, está enojado, está triste, ¿verdad? Nada más por su semblante, por su actitud, por su mirada. Sí, está alegre, está feliz, ¿verdad? Está muy enojado, no se acerquen a él y fíjate la cara que tiene, ¿verdad? Algo emana ese cuerpo, ¿sí? Si físicamente detectamos algo, invisiblemente algo emana también, ¿verdad? ¿Sí? Los pensamientos, las ideas, la espiritualidad, todo eso emanamos nosotros, ¿sí? Es lo mismo que hace la Tierra, ¿verdad? La Tierra lo manifiesta a través de sus líneas de fuerza del campo magnético y a través de la gravedad forma el aura de la Tierra, la que nos protege contra esas radiaciones cósmicas fuertes allá del espacio. Así nosotros, nuestra aura, también nos protege contra pues, esas influencias negativas que pudiéramos tener. Porque nosotros cuando nos acercamos a esas personas enojonas, le damos la vuelta. Vemos que están tristes y sentimos la tristeza y, ¿verdad? Sentimos, podemos alejarnos de ellos, ¿verdad? O bien abrazarlos, pero saber que hay algo que hay en esas personas. Bueno, y la tercera rama viene siendo la astrosofía o de la naturaleza divina de los astros. Es la parte esencial, la parte más íntima, más interna, ¿sí? La sabiduría de los astros, ¿sí? Más profundo todavía. La astronomía es la ciencia que trata de los astros, su masa y su energía, su composición físico-química, su forma y dimensiones, la distancia entre ellos, las leyes de sus movimientos, las relaciones físicas y espectrales mutuas. Incluye también el estudio de la senda del Sol y sus planetas a través del eclipse. Eso estudia la astronomía, ¿sí? Entre otras disciplinas, tiene como auxiliares la física, la química, la biología, la filosofía, las matemáticas y materias más especializadas como las teorías de la relatividad, la mecánica cuántica y actualmente se habla de la nueva física. Hay una nueva física que está partiendo precisamente de la física moderna, la relatividad y la mecánica cuántica. Está surgiendo una física muy diferente o a un nivel menor, ¿verdad? Porque la física normal, pues trata de los cuerpos que vemos, ¿no? La mecánica, la hidráulica, la eléctrica, el magnetismo, ¿verdad? ¿Sí? Pero algo más profundo se ve en los cuerpos más minúsculos, las moléculas, los átomos, ¿sí? Las partículas subatómicas,
las partículas más abajo de las subatómicas, es lo que estudia la física 9. Bueno, ahí está la astronomía. Estudia los cuerpos estelares. Ahí están los cuerpos estelares. La distancia que hay de aquí para allá, cuál es su órbita, qué tamaño tiene, qué componentes está hecha, sus giros que tiene. Todo eso lo estudia la astronomía, la parte física que puede contarse, medirse, calcularse. Y ahí está nuestro sistema planetario. Aquí, este artista dibuja unas como nebulosidades que están en el espacio, ya sea que emanan del Sol o que entre esos mismos cuerpos emanan algo, ¿sí? Marte tiene una influencia, algo emana Marte, algo emana Júpiter, Neptuno, Venus, todos emanan algo, ¿sí? Nosotros aquí en la Tierra decimos, por ejemplo, que Mercurio, ¿sí? Es el que nos da la particularidad del lenguaje. Lenguaje hablado, lenguaje escrito, lenguaje a señas. Es un lenguaje, una comunicación. Venus es una atracción, ¿sí? Para bien o para mal, atrae a la gente. No es únicamente amor. El amor es una ley de atracción, el amor. Bueno, pero el odio es una atracción también, ¿sí? Yo quiero encontrarme al que me la debe, me la va a pagar, ¿sí? Lo estoy buscando por el amor que le tengo, el amor para pegarle, el odio, ¿sí? El desquite, la venganza. Es una atracción que hay. Ese es producto de Venus. Bueno, Marte, la energía, la fuerza, ¿sí? Una fuerza hacia afuera, una fuerza hacia adentro, una energía. La fuerza hacia afuera, el dinamismo, qué hago, cómo me muevo, voy para allá, voy para acá. O la interna, esa energía interna tan fuerte que lo hace ser perezoso, estás inerte, estático. Tiene esa energía tan fuerte en su interior que ahí la tiene adentro, ¿sí? La pereza, el estatismo, ahí está adentro. Bueno, ese es Marte, etcétera. Cada uno de los planetas tiene ciertas particularidades metafísicas, psicológicas, que le estudia la astrología. La astrología, no es la parte física. La parte física, pues ahí está Mercurio, ese cuerpecito cercano al Sol, Venus, que tiene gases venenosos ahí, muy feo, muy fuerte su temperatura, Marte, un color rojizo, alejado, frío, o sea, Júpiter que no es habitable, pues puras gases ahí, etcétera. Físicamente es eso, pero la emanación, ¿sí? Lo que desprende, eso es lo que estudia la astrología, ¿sí? Nuestra Tierra, en un momento dado, ¿sí? Vamos a tener la particularidad de hacer viajes interplanetarios. Viajes nada más, pero es un alto riesgo que hay. ¿Sí? Simplemente, por ejemplo, estos par de astronautas que estuvieron, iban a estar unos cuantos días allá en el espacio. Tardaron como 9 meses de días, tardaron 9 meses. ¿Cómo llegaron? Muy desgastados físicamente, porque allá arriba, cuando no hay tanta gravedad, y eso que no fueron más allá de la luna, ¿sí? El corazón, ¿qué hace? Bombea la sangre para arriba o para abajo. Se vuelve loco el corazón, las funciones, los músculos se desbaratan, no los jala la gravedad, ¿sí? Hay una pérdida muy fuerte de músculo, de la tonicidad muscular,
¿sí? La columna vertebral se achica, ¿sí? Etcétera. O sea, es una... Y eso que estamos aquí todavía cerquita a la luna, ¿sí? Si vamos más allá de la luna, la radiación electromagnética es tan fuerte que no la aguantaremos, porque nosotros vivimos aquí en la Tierra. En la Tierra sí recibimos protección, pero más allá que vamos a colonizar Marte, dicen algunos, es increíble, es imposible. Pueden viajar para allá, viajar casi un año más, viajar para llegar allá por las características tecnológicas actuales. Casi un año tendrán que viajar para llegar a Marte, ¿sí? Un lugar donde no hay atmósfera terrestre, hay atmósfera marciana, y Marte es, que dijimos, ciertas características diferentes a la Tierra, ¿no? Entonces, si viven allá, ¿cómo serán? Si aquí en la Tierra mucha gente no la aguantamos por tanta insolencia o prepotencia que tienen algunos seres humanos, imagínense allá cómo será, etcétera. Bueno, la idea es de que algún día haya viajes interplanetarios. Tal vez no de seres humanos, pero sí de naves. Y sí lo hay. Han salido ya algunas sondas, ¿verdad? Algunas naves ya no tripuladas, ¿verdad? Después los viajes interestelares, o sea, de las estrellas a las estrellas, ¿verdad? La estrella más cercana es Alfa de la constelación de Centauro. Está a 4.2 años luz de distancia. O sea que viajando a la velocidad de la luz, casi a la velocidad de la luz, tardará casi 5 años en llegar para allá. Pero como no está esa nave diseñada a velocidades tan larguísimas, a la estrella más cerquita después del Sol de nosotros, ¿verdad? Tardará 50 años en llegar para allá. ¿Sí? Y si se va un astronauta de 30 años, llega ya de 70, de 80 años. ¿Qué va a hacer allá? Pues nada. Bueno, viajes intergalácticos, o sea, de galaxia a galaxia, viajes a los confines del universo, y para eso pues hay que ver Star Wars. Ahí sí nos animamos a ver esos viajes que hacen en esas películas de hollywoodenses, ¿verdad? Sí, que nos hacen creer que sí podemos viajar, pero en la tecnología actual, la ciencia actual en la Tierra es imposible, por las condiciones actuales de la ciencia y la tecnología actual en la Tierra. ¿Verdad? Bueno, pero vale la pena soñar. ¿Qué es el universo? Es el conjunto de planetas, satélites naturales, cometas, meteoritos, estrellas, galaxias, conjunto de galaxias y todos los demás cuerpos celestes, visibles y no visibles a simple vista, que ocupan el espacio sideral. Porque no vemos más que los puntitos de luz, pero más atrás hay muchos más puntitos de luz. A eso se refiere lo no visible a simple vista. Ese es el universo. Pero el cosmos para nosotros, la denominación de cosmos es más adecuada cuando se trata a este desde el punto de vista de sus cualidades internas, metafísicas, psíquicas. En cambio, cuando se estudia el universo como un conjunto de cuerpos o masas de materia en el espacio, es más adecuado llamarle universo. Sí, esa es una propuesta de el doctor José Manuel Estrada, ¿verdad? Sí, lo que es el cosmos, la emanación de los cuerpos estelares. Por eso la astrología estudia la relación que hay entre el macro y el microcosmos. Macro, microcosmos. ¿Sí? Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Para que se cumplan los misterios del universo, del mundo. ¿Sí? Es un par de definiciones ahí. Creo que me regresé. No. La astrología. La astrología es el lenguaje basado en símbolos zodiacales y planetarios.
estudia la influencia de los signos zodiacales y de los astros del sistema solar en la eclíptica sobre la vida de los seres humanos. Aquí lo racional de la astrología viene siendo la astronomía. Es el fundamento físico, la astronomía, ¿sí? Y la parte intuitiva de la astrología, ¿sí? La racional, ¿sí? Los cuerpos estelares. Y lo que está dentro de esos cuerpos, lo que emanan esos cuerpos, es la astrología, la parte intuitiva, ¿verdad? Un estudio astrológico completo debe incluir no solo los 12 signos zodiacales, sino los 10 planetas, las 12 casas, los 9 aspectos planetarios, los 4 elementos tradicionales, los 3 ritmos, las 2 polaridades, las 4 cualidades primigenias, etcétera. O sea, no es únicamente este, signos zodiacales o planetas y signos, sino mucho más complejo es el estudio de la astrología. Estas bases, pues, tal vez ya las tengan ustedes, ¿verdad? Las bases fundamentales de los signos zodiacales, de los 12 planetas, de los 10 planetas, de los aspectos planetarios y de las casas. Eso es algo fundamental en el estudio de la astrología, ¿sí? Pero más allá de eso, tendremos que ver todo ese conjunto para ver desde el punto de vista de la ciencia sagrada, esa astrología, cómo tiene una influencia en nosotros como seres humanos en este proceso evolutivo, ¿sí? Desde que fuimos, no sé, hace miles de años, fuimos algo diferente a lo que somos hoy, cómo llegamos a este nivel, a ese estado, y cómo proseguiremos y llegaremos a otro nivel diferente al actual, en teoría mejor, ¿sí? Todo eso estudia la astrología, desde el origen hasta el final, ¿sí? Y un ejemplo clásico, pues viene siendo ese cosmobiograma, mapa natal, natal, carta astral, que le llaman también, ¿sí? Cómo está compuesto, signos del zodiaco, planetas, aspectos planetarios, esas rayitas que están ahí adentro, rojas, azules o verdes. Algunos planetas tienen esos, letras por ahí que es una R con una X que significa retrógrado, recordando que los planetas tienen 3 movimientos: directo, estacionario y retrógrado, ¿sí? Todos los planetas tienen esos 3 movimientos, excepto el Sol y la Luna, ¿sí? Sol y la Luna son únicamente directos, directos, directos. No son estacionarios ni tampoco retrógrado. Ahí está otra forma para mostrar los aspectos planetarios, cómo se les va a llamar cuando están diametralmente opuestos, o sea, en oposición. Cuando están cerquitas unos de otros se llama conjunción, o a ciertos ángulos, que puede ser trígono, cuadratura, etcétera, ¿no? ¿Sí? Esos son los eh, componentes básicos, componentes fundamentales de un cosmobiograma. Este es un cosmobiograma, ¿sí? El término astrología se describe así. No se trata de la astrología profana, sino tal como la mayoría de la gente la concibe, sino de la astrología esotérica, es decir, del sentido profundo que existe en el seno de esta ciencia. Y el término un poco anticuado de astrología ha cedido su lugar al de cosmobiología, propuesta por el doctor de la Ferrier. Las ciencias que pretenden que los estudiantes consoliden e integren conocimientos, habilidades, valores
actitudes y conductas que permitan cumplir con los objetivos prácticos de la vida son el yoguismo y la astrología. Clases más adelante lograremos definir con exactitud qué es esto de yoguismo y astrología, como si fueran fundamentales para la evolución del ser humano, ¿sí? ¿Serán o no serán fundamentales? O habrá que desmenuzarlas desde otro punto de vista, ¿sí? Evocando ese templo de Salomón, que tiene dos columnas, una columna de plata y una columna de oro, ¿sí? Oyéndose un poquito más profundo, encontraremos que ese templo tiene dos puertas. Una puerta que abre con una llave de plata y una puerta que abre con una llave de oro, pero se mueven en sentido contrario, etcétera. Eso también vamos a platicar algún día. Y también, y de ahí vamos a llegar a la conclusión esta de yoguismo y astrología. ¿Ok? Cosmobiología. Ya que hablamos de cosmología, ¿sí? Es un término acuñado en los años 40 del siglo pasado, ¿sí? ¿Qué es la cosmología? Es el lenguaje síntesis de la relación de los astros con los seres humanos, aplicando disciplinas científicas como la biología, la fisiología, la psicología, astronomía, física, química, etc. Y auxiliado por el lenguaje de los signos y símbolos universales. Esa es la cosmología. No es únicamente los astros, signos del zodiaco y planetas. No, biología, fisiología, psicología, astronomía, física, química y más, genética, tal vez. Esta ciencia estudia la interrelación del micro con el macro, microcosmos, macrocosmos, o mejor dicho, la influencia del ambiente cósmico universal sobre la vida humana a nivel biológico y psicológico, incidiendo en el desarrollo y transformación de los eventos cotidianos de la sociedad, tanto a nivel grupal como individual. Al estudiar cosmobiología se comprenderá, uno, que la naturaleza en todos sus órdenes objetivos y subjetivos está viva y por tanto en proceso evolutivo. Eso hay que comprenderlo inmediatamente. Dos, que las leyes universales gobiernan perfecta y justamente al mundo en forma necesaria y vinculada. Tres, que el ser humano al conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, podrá visualizar su misión en la tierra. Y una vez conocida, aspirará a trascender su realidad particular a un nivel superior o trascendente. Eso es lo que estudia la cosmobiología. Nótese que no es así tan fácil, digamos, que muchos dicen, ¿no? Los Aries son así, los Piscis, pues sí, los Piscis todo lo creen, los Cánceres son muy llorones, los Tauros son muy trabajadores, que las finanzas les gusta tal, que no, así no es, eso no es la astrología, ¿no? ¿Sí? Es mucho más profunda de lo que creemos, ¿sí? Es Y aquí ponen un ejemplo de hasta conocer la misión de nuestra vida, ¿sí? Algo muy interesante desde el punto de vista de los aspectos planetarios es esta configuración planetaria que ocurrirá el 15 de noviembre del 2025, en este año, dentro de algunos meses. Fíjense que la configuración planetaria está interesante, ¿no? Donde hay dos grandes trígonos, pero a su vez
hay unas oposiciones totales en esas eh, configuraciones en T, ¿verdad? Pero también hay sextiles. En total son 6 sextiles lo que va a haber, ¿sí? ¿Qué irá a pasar en nuestro mundo terrenal? ¿Qué estaremos viviendo para esa época? Bueno, eso lo descubriremos posteriormente. Cosmogenética. Hablamos hace rato de los genes, la genética. Dice, es una interpretación razonable de la astrología o cosmología, que se traduce como un lenguaje de los cambios genéticos posibles en los seres humanos, derivados de la fuerza de voluntad y de la reflexión profunda sobre sí mismo, para superar las propias limitaciones, debilidades, vicios, defectos y apegos. O sea que va más allá de la astrología tradicional. ¿Sí? La astrología tradicional nos habla muy bonito del ser humano, de sus cualidades, sus características principales, positivas y negativas. Habla de tránsitos, habla de progresiones, habla de retornos solares o lunares, habla de muchas cuestiones así, metafísicas, psicológicas, pero la cosmogenética va adentro, va al trabajo de la genética humana. ¿Sí? La cosmogenética bien estudiada, comprendida y aplicada en la vida diaria puede cambiar la información genética personal simplemente mediante la interacción de las relaciones humanas y un tanto mediante las influencias estelares tradicionales representados simbólicamente, ¿sí? Entonces, como que vamos a ir estudiando la astrología en una octava superior, más allá, que haya realmente un cambio, la genética, en los genes. La cosmogenética estudia la génesis y la memoria que se transmite en las relaciones e intersecciones universales y por lo tanto las relaciones entre los fenómenos de todos los seres vivos y los fenómenos humanos, tanto desde el punto de vista general referente a la evolución de la humanidad como desde el punto de vista individual referente al carácter, temperamento y los destinos del ser humano con todo un conjunto de sucesos externos y subjetivos que configuran la vida de un individuo. Pues esta definición tenemos que leerla, releerla, tanto la anterior, ¿sí? Esta, leerla, releerla, comprenderla, asimilarla, ¿sí? Entenderla de la A a la Z para poder saber cómo realmente puede haber un cambio trascendente en el ser humano, ¿sí? No únicamente con el aspecto de los signos zodiacales y de los planetas, sino simplemente con las relaciones humanas, ¿sí? Pero tiene que haber algo más. No es únicamente las relaciones humanas. Tiene que haber algo, una introspección, una autorreflexión de sí mismo. Astrosofía es la tercera rama de estas ciencias del espacio. Astrosofía es una ciencia tradicional que trata de las relaciones existentes entre el creador del universo con el micro y el macrocosmos. Etimológicamente significa sabiduría que hay en los astros. Y es el lenguaje sagrado en el que está escrito el libro de los cielos. O sea, el mundo estrellado, ese es el libro de los cielos.
La sabiduría que está escrita ahí, no el conocimiento, sino la sabiduría, lo estudia la astrosofía. En astrosofía, los quinarios son un aspecto astrológico que se refiere a la división de un signo zodiacal en 5 partes iguales, cada una de las cuales se asocia con un planeta o energía específica. Cada signo zodiacal se divide en 5 quinarios, cada uno de 6 grados. O sea, cada signo zodiacal de 30 grados cada uno está dividido en 3 decanatos de 10 grados cada uno. Y a su vez cada decanato por 2 quinarios de 5 grados cada uno. ¿Sí? De tal forma que tiene 2 divisiones de 5 grados cada decanato. ¿Sí? Si tenemos 12 signos, tenemos 3 divisiones de cada uno, tendremos 36 decanatos. 12 por 3, 36. Pero a su vez, cada decanato dividido en 2 serían 36 por 2. Nos daría 72 quinarios. ¿Sí? Cada quinario se asocia con una energía específica y puede influir en la personalidad, las tendencias y los eventos de la vida espiritual de una persona. Los quinarios pueden ser utilizados para entender mejor la personalidad y las características de una persona, identificar las tendencias y patrones en la vida de una persona, predecir eventos y desafíos en la vida de tal persona y ofrecer consejos y recomendaciones para el crecimiento personal y el desarrollo espiritual. Cada quinario, cada 5 grados. Aquí hay algo interesante, algo que está relacionado con los quinarios en la astrosofía. En cuanto a los 72 genios que se asocian a cada quinario, así como se mencionan aquí, fíjense, cada quinario, cada 5 grados, está relacionado con ¿qué será? Una esencia espiritual superior, que son 72 quinarios, 72 esencias espirituales. En cuanto a los 72 genios que se asocian a cada quinario, este término de los genios proviene de la tradición de la astrología y de la cábala, donde se habla de 72 nombres de Dios, que se asocian con ángeles o entidades espirituales, que representan diferentes energías o aspectos de la vida. Estos genios pueden ser invocados o utilizados dentro de la astrología para la meditación y la comprensión de ciertos aspectos de la existencia. Acuérdense de esas leyendas, de esos cuentos de la lámpara de Aladín. Al frotarla, surgía un genio que concedía 3 regalos. ¿Sí? Ese cuento de la Bella Durmiente, donde hay 3 hadas, que esas cada hada le conceden un don a esa princesa. Sí, pero hay una cuarta hada, ¿sí? Que la va a maltratar, ¿sí? Pero ya no puede deshacer esos 3 dones concedidos, ¿sí? El, el amor eterno, algo así, ¿no? Le va a conceder la muerte en vida, que solamente mediante el beso de un amor verdadero la resucitará. O sea, esos son cuentos así infantiles, pero tienen que ver con la astrosofía. En la tradición judeocristiana, las huestes celestiales se refieren a una multitud de seres espirituales que sirven a Dios
y desempeñan roles variados en el mundo celestial y en la vida de los humanos. Estos seres son comúnmente identificados como ángeles y tienen un lugar importante en la teología y la mitología, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Se habla incluso de que tenemos un ángel en la guarda, ¿sí? ¿Quién dijo eso? ¿Será cierto que tenemos un ángel en la guarda? ¿Sí? En la carta natal, en el cosmobiograma, por ejemplo, hay un regente, digamos, un regente del zodiaco, ¿sí? Que es el planeta regente del signo ascendente. Ese bien puede ser el ángel del zodiaco, ¿sí? Representado por un planeta, un logos planetario, ¿sí? Una parte de esas huestes celestiales. Según la teología judeocristiana, Dios creó a los ángeles como seres espirituales antes de crear al ser humano. Se menciona en textos bíblicos como en Job que los hijos de Dios celebraron la creación del mundo. Esos hijos de Dios vienen siendo los ángeles. Las huestes celestiales tienen diversas funciones: alabanzas a Dios, protección de los seres humanos, transmisión de mensajes divinos, lucha contra las fuerzas del mal. En el cristianismo se enfatiza que los ángeles están al servicio de Dios y actúan en beneficio de la humanidad, guiándola y protegiéndola, ¿sí? Nuestro ángel de la guarda. En las noches, no sé si a ustedes les tocó que nuestros padres nos decían de pequeños: rézale al ángel de tu guarda. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Y había otras en la mañana al despertar y otros antes de cada comida, etcétera. O sea, las tradiciones familiares, entre más antiguas, nos traían estas cuestiones de las huestes celestiales, que se han olvidado poco a poco, ¿verdad? Incluso es increíble cómo ahorita algunos de ustedes estén pensando qué tiene que ver la astrología, pues, con los ángeles, qué tiene que ver, y tiene que ver mucho. Bueno, las huestes celestiales son mencionadas en varios libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento se hace referencia a ellos en los libros como Isaías, en el libro de Daniel, donde se habla de ángeles que llevan mensajes y luchan. Se pelean, ¿no? Sí, como Jacob, que se peleó con un ángel todo el día y toda la noche. Estuvieron peleando ahí hasta que salió herido Jacob. Y como no hubo vencedor ni vencido, el ángel le cambia su nombre de Jacob y le pone por nombre Israel. No Israel, Israel, que forma parte de los israelitas, los iniciados, no los que viven en Israel, que es un país, un país. Los israelitas son los iniciados. Bueno, hablaremos de esto un momento dado sobre este tópico. La jerarquización de las huestes celestiales ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Una de las clasificaciones más influyentes proviene del pseudo Dionisio de Areopagita, quien en el siglo VI describió una jerarquía de ángeles dividida en tres tríadas o 9 coros celestiales, y cada tríada compuesta de 3 órdenes. Primera tríada: contacto entre la divinidad y la tierra, serafines, querubines y los tronos. Segunda tríada: gobiernan las estrellas
y los elementos, dominaciones, virtudes y potestades. Y la tercera tríada, rodean a Dios y lo adoran. Los ángeles, arcángeles, los principados. ¿Sí? Ahí está, un diagrama astrosófico, otro más, y así terminamos. Muy bien, muchas gracias, maestro. Si alguno de los participantes, de los oyentes, tiene alguna duda, por favor, adelante, puede hacerla de viva voz, levante la mano o abra su micrófono, adelante. Esto es poco de lo que vamos a ver en un momento dado, más a profundidad. Esto último, por ejemplo, este último tema de los genios se manejan en el ceremonial cósmico. O sea, de alguna forma, esos genios que tienen que ver con la astrosofía, o sea, la ciencia de los cielos, ¿sí? Se baja aquí en nosotros en el ceremonial cósmico, ¿sí? En la teurgia, ahí estamos entrelazados. Bien, hay una pregunta por ahí. Buenas noches Adelante, a maestro. todos. Buenas noches, maestro Granados. Pues sí, indudablemente, y es una duda que siempre he tenido en cuanto a caer en estados de psiquismo. Bueno, es profunda la relación de pues, tener la imagen completa en cuanto a en la cábala integrar pues, los aspectos y funciones astrológicas en nuestro árbol sefirótico. Y aquí estamos viendo la astrosofía también hablando de las huestes celestiales. Y bueno, es claro de que, pues bueno, los que estamos relacionados en la GFU o en la SOA, pues podemos entender un poco de esto de astrosofía y demás. Más lo que quería pedirle su opinión es, ¿qué opina usted sobre pues, toda esta serie de formas de contactar a las huestes celestiales, llámense ángeles y arcángeles, que salen en diferentes libros de una manera popular sin tener relación con este tipo de disciplinas? Y gente que trata de contactar a tal ángel o a tal arcángel y pedir su guía o invocarle su presencia. Quería ver si desde este punto de vista, cuál es su opinión al respecto. ¿Es peligroso o en un momento dado puede dar resultado? Bien, yo pienso, desde mi punto de vista, que puede ser útil, favorable para algunos, conozcan o desconozcan estos temas. Es el caso, por ejemplo, de las personas que estamos en una situación grave de salud o a un peligro latente, pedimos a Dios o a un santo, a una virgen, ¿verdad? Tal vez esas formas de contactar con esas figuras ideales como Dios, los santos, las vírgenes, sea una forma ancestral de que existe algo, digámoslo así, esos genios que sí existían o que sí existen, ¿no? Pero que tienen formas diferentes para hacer llegar a nosotros su presencia, ¿no? ¿Sí? Entonces es válido, es válido. En el mundo somos muy ignorantes todavía, no sabemos realmente las cosas. Esto que yo les platico es una documentación, lo que he leído, lo que he experimentado, lo que he visto por ahí y por allá, ¿sí? Este, pero así mucha gente tiene ese sentimiento
de la fe, del creer, de la creencia, y no solamente santos y vírgenes, sino pues los ángeles, ¿verdad? No es malo, no es malo, pero puede ser bueno, ¿sí? Dependiendo de la fe, de la intensidad, de la concentración que tenga para esa necesidad que tiene, puede ser posible que sea muy favorable y no es malo, pero sí puede ser bueno, en pocas palabras. Gracias, maestro. ¿Sí? Maestro, tenemos una serie de preguntas en el chat. Oscar Eduardo nos dice que en algún momento le hicieron un comentario haciendo el antenaje. Dice, ¿qué tan cierto es que en la lectura del libro sagrado, en el caso, por ejemplo, que se lea la Biblia, se deba de leer el Nuevo Testamento y no el Viejo Testamento? Bueno, yo, yo eh, fui preparado para realizar la ceremonia cósmica, ¿sí? Estuve 18 semanas en preparación, ¿sí? Después de esa preparación, pues uno tiene que ver cómo desarrollarse más, cómo aprender más, no nada más quedarse con ese conocimiento básico. Y llegué a la conclusión de que cualquier lectura previa, esa que se leen ahí antes de comenzar básicamente con el ceremonial o el antenaje, cualquier lectura que dé cierta este, énfasis al ser humano en su sabiduría, en su belleza, que lo enaltezca al individuo, ¿sí? Puede ser leído, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y algunos otros libros más, ¿sí? O escritos de algún personaje, un filósofo, un artista, un meditador, alguien que profundiza sobre el individuo, que tiene valores, que tiene cualidades, que tiene virtudes y las explaya en forma escrita y que nos promueve a seguir siendo mejores individuos, eso se puede leer, ¿no? Un parrafito, un renglón, algo que genere armonía, que genere un diálogo rumbo a la sabiduría, puede ser leído. Conclusión, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y cualquier otro libro que enaltezca al individuo puede ser leído, desde mi punto de vista. ¿Ok? Gracias, maestro. Alicia Belia tiene dos preguntas relacionadas igual al antenaje de la ceremonia. Dice, primera, ¿por qué durante las oraciones personales hacen una pausa? ¿Por qué no dicen o qué es lo que están pensando? Y también dice que por qué cuando es fecha iniciática o domingos no leen en voz alta el mensaje de los genios. Ok, bueno, sí, efectivamente, en esa oración en la cual uno hace, en las oraciones personales, la quinta parte, hace una breve pausa, pues es con la finalidad de invocar a esas huestes celestiales, a esos a fuerzas divinas que lleguen aquí a nosotros. Se dice en voz baja o con la mente, con el fin de que lleguen. Es una formulita así. Actualmente no se dice públicamente, ¿sí? Pero tal vez en poco tiempo, en algún momento dado de esta era del Aquarius, se dirá en voz alta. Es un secreto, ahorita es un secreto, es un misterio mayor, pero no es algo malo, es como una invocación a esas huestes celestiales de que se les pide por favor que vengan aquí a la tierra, ¿sí? Algo así. Y entre semana, ¿cómo iba lo de la pregunta?
La oración personal, ¿por qué guardan silencio un momento? Sí, esa ya la contesté. Hay una invocación, una plegaria en voz baja o mentalmente que se pronuncia para esas huestes divinas. Y la segunda parte de la pregunta, Sobre los genios, ¿por qué no se leen los mensajes? ah, no se leen, ah, no se leen porque es un secreto hasta el momento, ¿sí? Esa parte, cuando sí se lee, se mencionan a los nombres de los genios, ¿no? Es la parte que corresponde a Urano, Urano, ¿sí? Tenemos ahí dos entidades, dos dioses, que son los que comunican. El primero de ellos es Mercurio. Mercurio comunica a los dioses olímpicos, ¿verdad? Pero Urano comunica a los dioses más allá del Olimpo, o sea, a los 72 genios, ¿sí? Urano tiene la capacidad de lo que nosotros decimos, vamos a nombrar a uno de esos 72 genios. Urano es el encargado de atraerlo, de jalarlo hacia acá, hacia la Tierra. Y cuando llega, así simbólicamente que llega, se le da tres órdenes, tres palabras sagradas para que cumplan su función, ¿sí? Entonces ese genio va a tener una función en esta parte del ceremonial, ¿sí? La que corresponde a los tres versículos de David y los nombres de los genios. En realidad es un solo genio. Hay tres, hay una categoría de tres, pero de esos tres se selecciona uno. Y a ese es el que se le da la palabra clave para que realice su función. Ese es otro tema que vamos a platicar también. ¿Cuál es la función específica de ese genio dentro del ceremonial? ¿Verdad? Pero sí, solamente en las ceremonias mayores se menciona, que es los domingos y fechas iniciáticas. Y en las ceremonias menores, que es de lunes a sábado, no se menciona, solamente en las mayores. ¿Ok? Gracias, maestro. Tenemos aquí dos preguntas, yo creo que están un poquito relacionadas. Por un lado, pregunta igual Alicia Belia, ¿cómo podemos comprender esas gráficas que mostró de astrosofía? Pero también Ali nos está preguntando que si es posible que nos explique un poco del último diagrama. Ok. Bueno, es algo, ahorita fue una especie de clasificación de esas tres formas de ver a las ciencias del cielo, las ciencias de allá arriba, la astronomía, la astrología y la astrosofía. Cada una de ellas, su estudio comprende muchas cosas que no se mencionan aquí ahorita, ¿no? ¿Sí? No tenemos el tiempo para desglosar cada una de ellas, pero puede ser en lo particular que sí haya alguien o en un momento dado que sea exclusivamente de pura astronomía o de pura astrología o de pura astrosofía. Pocos estudian este ramo de la astrosofía. Conozco un GACPA aquí en Monterrey, Nuevo León, y otro y una GACPA allá en Mexicali, que saben de esos temas, ¿verdad? Podemos algún día invitarlo como maestro invitado, que nos dé un tallercito de la astrosofía, ¿sí? En qué consiste y qué va más allá de eso. Y luego nosotros pues complementaremos algo para que quede más entendido, ¿verdad? Pero si no es únicamente viendo el diagrama, que yo les explicaría el diagrama, pues eso es lo interesante, ¿no? Porque lo interesante es que cada uno de nosotros tenemos una configuración planetaria diferente. Tenemos una hora determinada de nacimiento y eso hace que los genios cambien de posición, cambien de lugar. No en todos va a ser lo mismo, ¿sí? Aunque algunos dicen que sí, pero yo digo que no, porque nuestras horas de nacimiento, como el ascendente, es diferente.
Entonces, a partir del ascendente hay un cambio, una modificación de esos 72 genios. Pero eso sería una clase especial, una clase aparte, de únicamente astrosofía. Y no desesperen, o sea, estamos empezando apenas. Falta mucho por aprender, muchísimo por aprender. Gracias, maestro. Adelante, Gustavo. Gracias, ¿me escuchan? Sí, Buenas noches, maestro, a todos. buenas Dos noches. preguntas, maestro. De una forma gráfica podemos pensar que un cinturón, siento que es el que rodea al sistema planetario, es como visualizamos los signos conforme la Tierra se mueve, ¿no? En esa eclíptica, o es necesariamente alrededor de la Tierra. Y la Ah, segunda es si el espiral de nuestra galaxia, ese también gira. Y es a lo que le llaman las eras, porque estoy un poquito confundido entre esos dos movimientos y la diferencia del signo y la constelación. ok. Sí, bueno, ah, tres movimientos básicos. Bueno, fíjense, el Sol viaja a alta velocidad, así. No está quietecito, se está desplazando el Sol, unos cuantos 250 kilómetros por segundo. Bueno, y la Tierra y los planetas van hacia su alrededor, tratando de alcanzar al Sol. Ahí va la Tierra también, que viéndolo de frente se ve como círculo, pero en realidad va formando una espiral, como un resorte, ¿ok? Pero de frente se ve un círculo, que es los diagramas que vemos en el papel, ¿verdad? Forma dimensional y no tridimensional. Debido a esos movimientos, ¿verdad? La Tierra no es únicamente que va viajando así, va girando así, va girando. Hasta el momento, 16 movimientos que tienen los cuerpos estelares. 16. Uno de ellos es el de la rotación, ¿sí? Ese cinturón zodiacal es algo mental, es algo mental, ¿verdad? Y que llega hasta donde está la luna, ¿sí? En el límite entre la Tierra y la luna, hasta aquí llega ese cinturón. Y yo más bien diría, es como ¿cómo se llama? Una esfera, ¿sí? No es un cinturón únicamente. Yo me imagino que es una esfera, ¿sí? Una esfera. La luna, la Tierra en el centro, ¿verdad? Como la luna se acerca y se aleja, pues ese cinturón se hace chico, se hace grande, ¿sí? Porque así, por ejemplo, no todos los signos son exactamente de 30 días. Hay signos que son más cortitos o son más largos, precisamente por esa ensanchamiento o acortamiento de ese cinturón zodiacal, ¿verdad? Entonces, debido a la rotación de la Tierra, ¿sí? Rota en ese cinturón en 24 horas, dando a entender de que cada 2 horas va pasando por un signo, cada 2 horas, que es el que se llama nosotros, lo llamamos el signo ascendente. Por la rotación de la Tierra tenemos el signo ascendente, pero por la traslación, ¿sí? Recorremos el cinturón en los 12 meses, un mes para cada signo, por decirlo así, cada 30 días un signo en promedio, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahora veamos, este, la peonza, el trompo, cuando se tira, tiene tres movimientos: rotación sobre su eje, está rotando así el trompo, y luego está girando sobre un eje imaginario, está bailando el trompo,
Ya cuando se le acaba la cuerda, hace esto, un bamboleo. Este eje, el polo norte, polo sur, ese eje marca el norte. Es un gran círculo allá en el cielo, ¿sí? Que recorre el círculo completo en 25.920 años. Es como si estuviéramos, dijimos que el sol va para allá y la tierra va para allá. Estuviéramos viendo a las estrellas de acá. No estamos viendo únicamente el sol, sino vemos las estrellas. Pero si estamos acá, aquí abajito, vemos este sol como si estuviera apuntando a esa estrella, a ese grupo de estrellas. Y si vamos acá arriba, ese sol como si estuviera apuntando la constelación de acá. Esas son las constelaciones. Las constelaciones son grupos de estrellas, ¿sí? Que son, desde la Tierra, son 88 constelaciones, pero de ese camino del Sol que vamos teniendo, únicamente recorre o pasa por tres, y no por 12, sino por 13, ¿verdad? Entonces, una cosa es el zodiaco intelectual, el zodiaco mental, de los signos del zodiaco, y otro es el zodiaco de las constelaciones o zodiaco natural. Por esa razón, si nos damos cuenta, estamos en la era de Acuarios, la pasada fue la de Piscis, antes fue Aries, como si fueran para atrás, pero no, ese es el movimiento natural. Pero como la Tierra es la que se está moviendo, es el centro del mundo, la Tierra, todo gira alrededor de la Tierra, hasta el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿sí? Aparentemente, ¿verdad? Por eso nuestro sentido es de los signos del zodiaco en ese orden que conocemos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, y de las eras es al revés, el sentido natural y el sentido intelectual. Bueno, vamos a, mm, les voy a dar unos diagramas, eh, diapositivas para explicar más en detalle esto, ¿sí? Porque ahorita está así, grosso modo, ¿verdad? Pero sí hay una diferencia entre signos de las constelaciones o constelaciones zodiacales y los signos del zodiaco o el zodiaco intelectual mental. Hay mucha diferencia. Pero me comprometo a enviarles esos diagramitas para que se quede un poquito más claro esto. ¿Sí? ¿Ok? Podemos concluir que la traslación es el zodiaco mental y ese bamboleo, que no recuerdo el nombre científico, Sí. es el que marca las eras, que es Las eras. ¿cómo lo llamó? El norte y el sur, el polo Polo norte. norte, polo norte, polo sur. Ok. Perfecto, gracias. Gracias, maestro. Por el momento ya no tenemos más preguntas, maestro. ¿Es todo? Ok. Entonces, nos vemos la próxima semana, jueves. Jueves, ¿verdad? Usted dígame. Jueves, ¿Será nos vemos el semanal? próximo jueves. O viernes, no sé si cómo se les acomode mejor a ustedes. Jueves o viernes. ¿Eh? ¿Será cada semana? Disculpe. Sí, de cada semana. Ok. De todas maneras, Bueno, les estaremos enviando un flyer sí, oficial, los enlaces para que estén enterados. ok, perfecto. Gracias. Entonces nos vemos para la próxima y hay que estudiar un poquito más estos puntos de vista que yo mencioné, ¿verdad? Este, Mejoren ustedes lo que escucharon, entiéndanlo de otra forma, investiguen, busquen por ahí información y se logrará algo más de lo que hemos visto hoy. Muchas gracias por todo y nos vemos para la próxima. Son muy amables por estar aquí. Muchas Gracias. gracias.